El curso Cómo iniciar y hacer crecer mi negocio está formado por, Recording in progress. está formado por 12 sesiones, 12 clases. La primera clase trata sobre mi preparación para el éxito empresarial. La segunda, cómo resolver las necesidades del cliente no cubiertas. Luego tenemos la tercera clase sobre asegurarme de que tengo un negocio rentable. La cuarta clase sobre encontrar clientes. La quinta, conservar clientes. La sexta, administrar la rentabilidad de mi negocio. La séptima, mantener separado el dinero del negocio de mi dinero personal. La número 8, administrar el flujo de caja de mi negocio. La número 9, hacer crecer mi negocio. La 10, financiar mi negocio. La 11, mejorar continuamente mi negocio. Y en la 12ª, la meta es que cada uno de ustedes ya tenga su plan de negocios y ya lo haya iniciado. Y entonces van a presentar en la clase 12 una síntesis de su plan de negocios. Este es entonces el programa. Ahora, este programa está basado en el curso de autosuficiencia que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ofrece. Pero además de basarse en estas ideas, quiero decirles pues que aquí en Estados Unidos una organización llamada Suazo Center imparte un curso que también dura 12 semanas sobre cómo hacer negocios en Estados Unidos. Se llama Fast Track ese curso. Eso es un curso que yo lo tomé y también va a ser una fuente de consulta que yo voy a tener. Además, en mi país trabajé como consultor de pequeñas empresas y me certifiqué para poder ayudarle a los pequeños empresarios a crear una idea y un plan de negocios. Entonces también toda esa información que yo adquirí va a ser parte de este curso. Además, quiero decirles que al llegar aquí a Utah, a Estados Unidos, particularmente he tenido la oportunidad de estudiar algunos libros importantes que me van a ser de utilidad. Por ejemplo, este libro titulado El espíritu del servicio. Este libro ha sido escrito por J.W. Marriott. Marriott es una de las personas de los dueños de la cadena Marriott. Esta es una cadena que tiene, por decir algo, así como 3 a 4 mil hoteles en todo el mundo. Entonces, él ha escrito un libro muy importante sobre cómo hacer negocios y lo voy a usar como referencia. De ahí, otro libro importante que pocos conocen y trata sobre las biografías de gente de Utah que son millonarios y que han hecho negocios. Y en este libro ellos explican cómo es que aplicando, digamos, los principios como el principio de la integridad y otros principios, ellos llegaron a construir fortuna. Entonces aquí trata sobre biografías de emprendedores exitosos que particularmente tuvieron muchos desafíos y yo algunas de estas historias las voy a comentar. Y este otro libro muy importante también, que es la manera en que los santos de los últimos días hacen negocio. Y también es un libro que trata de biografías de gente que ahora es parte de grandes negocios. Algunos dirigen, por ejemplo, dirigen empresas como líneas aéreas, grandes cadenas hoteleras, grandes empresas. Entonces aquí también ellos explican la manera en que los principios espirituales se pueden aplicar a los negocios. Entonces, estos libros van a ser una fuente de apoyo. Aparte de que hace 30 años yo escribí este libro, Esfuérzate y sea afirmativo, que es un libro que originalmente lo escribí con la idea de ayudar a jóvenes que terminaban sus misiones y que regresaban a sus países y que enfrentaban la tarea de iniciar no solo su preparación, o continuar su preparación, sino que también iniciar en su vida un proyecto de vida y trabajo. Así le llamé. Entonces este libro también tiene algunas ideas importantes sobre lo que es
planear y desarrollar un proyecto de vida, un proyecto de trabajo. Entonces, estas van a ser algunas fuentes, decía, de lo que nos va a servir para este curso. Ahora, les voy a pedir a todos los participantes de este curso que todos ingresen, después de la clase, ingresen al grupo de Facebook AICIA Network. Entonces, AICIA Network va a ser el grupo de Facebook en el que nosotros vamos el grupo de Facebook en el que ahí yo voy a estar mandando el material. En el chat, en este momento, estoy poniendo el nombre de este canal, de este grupo de Facebook. Entonces les voy a pedir a todos que entren a ese grupo de Facebook. Por ejemplo, si alguien por alguna razón no logra ver la clase, no logra estar en la clase, yo estoy grabando la clase. Y entonces después de la clase, o alguien quiere repasarla, después de la clase, yo la voy a subir a YouTube y el link lo voy a mandar a este grupo, a AICIA Network, para que ustedes puedan ir al día, aunque pudieran en alguna clase faltar. ¿Va? Además, hay una serie de videos. Por ejemplo, ya les dejé un video de tarea, que es un discurso que a mí me encanta mucho sobre emprender, de un señor de apellido Mendieta, y digamos, esa conferencia corta de 9 minutos que él da es impactante, y quiero que la vean todos como parte de esta primera clase. Recuerden que esta primera clase tiene como tema mi preparación para el éxito empresarial. Entonces, parte de la primera clase es que entran al grupo de Facebook AICIA Network y van a ver ese video. Van a ver ese video que ahí les he puesto. De esta clase, sobre esta clase, he hecho 4 videos cortos. Cada uno de ellos dura alrededor de 3 minutos y medio. Y también al terminar la clase, probablemente algunos no agarren todas las ideas. Pero al terminar la clase, yo lo voy a subir a YouTube y voy a poner los links de esos 4 videos de esta clase. Entonces ustedes ahí otra vez van y repasan. Hay una serie de documentos importantes que yo les voy a dar en el camino en PDF. Por ejemplo, hay un documento que es cómo elaborar una idea de negocios. Entonces, documentos de este tipo en PDF yo lo voy a estar subiendo también al grupo, y entonces ustedes ahí saben que esa es la conexión que tenemos. En segundo lugar, les voy a pedir que en YouTube entren al canal Obvias Realidades. Y en este momento, en el chat, estoy poniendo el título de este canal, Obvias Realidades. Entonces, este canal es el canal en donde también yo voy a estar subiendo los videos. El canal Obvias Realidades en este momento es como una biblioteca que yo tengo. Una biblioteca dentro de un tema que yo estoy desarrollando. Una teoría que yo estoy desarrollando que se llama la psicología de las posibilidades. Entonces, en este momento, en ese canal Obvias Realidades hay 290 videos. Y estos 290 videos tratan sobre lo que son las obvias realidades, sobre lo que son las crisis, los problemas que nosotros tenemos, y cómo frente a los problemas nosotros podemos estar en el círculo de la crítica y queja preocupándonos constantemente, o podemos movernos a lo que es el mundo de las posibilidades y comenzar a construir posibilidades. La idea central que yo manejo dentro de lo que llamo la psicología de las posibilidades es que para todo problema hay más de una solución. No hay una sola, hay muchas alternativas, y algunas veces nosotros nos bloqueamos, y al bloquearnos no alcanzamos a ver lo que son otras opciones. Vamos a hablar durante este curso de herramientas que ustedes van a practicar, como la tormenta de ideas. Cuando uno tiene un problema, la tormenta de ideas básicamente es eliminar cualquier bloqueo, cualquier condicionamiento, cualquier obstáculo, y empezar a pensar en ideas sin ninguna censura. Lo que viene a la cabeza, aunque parezca absurdo, ustedes lo ponen. Entonces, la tormenta de ideas es una de las primeras herramientas que ustedes van a practicar para generar ideas ante sus problemas.
Una tormenta de ideas, para que sea tormenta de ideas, por lo menos debe de generar 30 ideas. 30 ideas. Imagínense que en este momento yo les pregunto, vale, por ejemplo, aquí tengo a Sandra Rubio. Sandra, ella tiene un negocio. Ella tiene un negocio. Y la pregunta es que piense en 30 ideas de negocio que le podría agregar a su negocio. 30 cosas que pudiera hacer en su negocio, porque vaya, ella tiene su negocio, ella alquila un local, ahí tiene su salón de belleza, y sin embargo, yo que soy uno de sus clientes, llego y veo que en ese lugar, en el mismo espacio, ella podía hacer 30 cosas más. Y entonces, una tormenta de ideas es como comenzar a pensar, ¿qué otras cosas más yo podría hacer? Hace años yo estuve en una certificación sobre coaching ontológico empresarial en mi país, y el chileno que llegó a impartir ese curso observó que en El Salvador uno de los productos más comunes son las pupusas. Pero él le hizo la pregunta a todos los consultores que estábamos ahí certificándonos, que por qué solo había un número tan limitado de pupusas. Pupusa de queso, pupusa de frijoles, pupusa de chicharrón, pupusa revuelta. Bueno, en esa época solo habían como 4 o 5 variedades de pupusa. Y él entonces hizo la pregunta, ¿por qué no alrededor del concepto pupusa desarrollamos 25, 50, 75, 100 variedades diferentes de pupusa? Diferentes. Y yo recuerdo que de seguro esto le pegó a algunos de los consultores, porque habíamos como 80 consultores que nos estábamos certificando, y alguno de ellos quizás empezó a llevar a los microempresarios que se dedicaban a negocios de comida esa idea. Y de repente quizás alguien empezó a hacer esas tormentas de ideas, y de repente aparece alguien haciendo pupusas de camarón, pupusas de carne, pupusas de pollo, de hongo, de zanahoria, de zucchini, de puerquito, de mora, pizza pupusa. Entonces de repente los más, digamos, interesados en diversificarse, empezaron a generar ideas. Hay un famoso profesor de aquí de Estados Unidos que escribió un libro sobre los mares rojos y los mares azules. Y él dice que en el mundo de los negocios hay 2 tipos de mares: los mares rojos y los mares azules. Los mares rojos, por ejemplo, son aquellos en donde los empresarios están produciendo cosas que sus competidores están produciendo. Por ejemplo, volviendo al tema de las pupusas, los mares rojos estarían formados por aquellas señoras que hacen pupusas las pupusas básicas, que es la pupusa de frijol, la pupusa de queso, la pupusa revuelta. Esas 3 pupusas, digamos. Entonces, si una persona, su oferta son esos 3 tipos de pupusas, y va, por ejemplo, en El Salvador, va a los Planes, va a encontrar que en los Planes está el pupusódromo más grande de El Salvador. Hay como, pongámosle algo, hay 200 pupuserías en los Planes. Ahora imagínense que usted va a los Planes y hay 200 pupuserías, y 190 de las 200 pupuserías tienen esos 3 tipos de variedades de pupusa. Entonces, las personas que se dedican a producir solo esas 3 variedades están en un mar rojo. Y cuando las personas están en un mar rojo, el gran problema es que para competir, básicamente la forma de competir es por precio. ¿A quién lo da más barato el producto? Y ese es el gran problema cuando estamos en mares rojos, que nosotros entonces, para poder ser competitivos, tenemos que bajarle el precio. ¿Y cómo bajar el precio cuando los costos de los productos están subiendo? Entonces, esa es una paradoja. Pero si una persona está en un océano azul, el escenario es diferente. ¿Y qué significa estar en un océano azul? Ahora imagínese que usted posee una variedad de pupusa que nadie más la tiene. Y que además de que nadie más la tiene, es deliciosa. Tiene un buen sabor.
tiene demanda. Por ejemplo, la pupusa gourmet. Imagina que usted decide que va a ser pupusa gourmet, ¿va? Y que son pupusas ya, digamos, que salen de la norma. Son pupusas especiales en cuanto a los productos, en cuanto a las variedades, etcétera. Entonces, si usted fuera la única persona en la ciudad que vende pupusa gourmet, usted tiene el poder de decidir el precio de esa pupusa. Y entonces usted en ese momento está en un océano azul. En un océano azul. Entonces, una primera cosa importante de entender es eso. Cómo la tormenta de ideas nos puede ayudar como herramienta a empezar a generar nuevas posibilidades en nuestro negocio. Nuevas posibilidades en nuestro negocio. Entonces, este día, como decía, el tema es cómo prepararnos para el éxito. Y la tarea que yo quiero que nos pongamos, todos los que estamos participando en este curso, es que después de 12 semanas, cada uno de los que está aquí va a tener ya un plan de negocios, que lo va a poner en práctica. Entonces, quiero que desde ya su cabeza empiece a pensar en, si ustedes ya tienen un negocio, cómo llevar ese negocio al siguiente nivel y diversificar ese negocio. No solo tener una sola oferta. Si ustedes tienen 1, 2, 3, 4 ofertas, ¿cómo duplicar su oferta? ¿Cómo hacer que su oferta sea única y diferente a la que todos los demás tienen? Entonces, ese es el reto. Dentro del grupo yo sé que hay quienes, por ejemplo, son amas de casa y están en su casa cuidando a sus hijos. Entonces, la gran pregunta ahí sería para ellos, ¿cómo iniciar un negocio desde mi casa? ¿Cómo iniciar un negocio con lo que ya tengo? ¿Cómo, si yo estuviera desempleado, si yo estoy en la situación de desempleo, el reto entonces es dejar ya de pensar en que la forma de obtener ingresos para mi casa va a ser un trabajo. Hay lugares, por ejemplo, donde, como El Salvador, donde las oportunidades de empleo, por ejemplo, trabajar en el gobierno, trabajar en la empresa privada, o son limitadas, o son muy competitivas, e incluso están siendo mal pagadas. Entonces, en cualquiera de esos escenarios, el reto entonces sería cómo iniciar un negocio basándome en lo que ya tengo. Entonces, hay un video en el grupo, Aicia Network, que imparte una persona de apellido Mendieta. Y solo quiero decirle las 3 ideas principales de ese video. El autor de esta conferencia, mini conferencia, comienza haciendo la pregunta: ¿qué sería de nuestra vida si no tenemos el valor de iniciar algo? ¿Cómo sería nuestra vida si nosotros no tuviéramos el valor de iniciar algo? Ahora, por ejemplo, yo conozco aquí en el grupo personas que no tienen miedo de iniciar algo. Por ejemplo, a Marlene, yo le he visto a Marlene que los días sábados saca las cosas que tiene ahí en la casa, las pone afuera de la casa y hay un yarcel, y empieza a ofrecer productos. No tiene miedo. No tiene miedo de hablar con la gente y vender. Alguien dijo que las 2 maneras de progresar son producir algo y vender algo. Pero algunos, aunque tenemos el valor, no tenemos un plan sistemático, un plan organizado. Por ejemplo, puede ser que yo todos los sábados salga, pero, por ejemplo, no hago números. Y no sé si estoy ganando o estoy perdiendo. Algunos de nosotros ni siquiera tenemos idea de la palabra punto de equilibrio. Es una palabra muy importante en los negocios. Porque, por ejemplo,
de repente empiezan a subir los costos de los insumos, y si empiezan a subir los costos de los insumos, el gran problema es cómo determinar el precio de mi producto. Y para poder determinar cuál es el precio que voy a cobrar, los emprendedores hacen algo, y es calculan el punto de equilibrio. ¿Y qué es esto del punto de equilibrio? El punto de equilibrio, por ejemplo, consiste en un número. El número que yo tendría que cobrar para ni ganar ni perder. Y ese es mi punto de equilibrio. Entonces, para calcular mi punto de equilibrio, yo tengo que calcular mis costos. Pero muchas veces las personas ni siquiera tienen idea de sus costos. Tal vez piensan que el costo es directamente la materia prima. Si yo, por ejemplo, tengo un restaurante, entonces pienso en el costo de la carne, por ejemplo, en el costo de la harina, en el costo, eso, lo básico. Pero no considero como costo, por ejemplo, el transporte. ¿Cuánto gasto en gasolina, en depreciación del carro para ir a adquirir esos productos? No considero como un costo, por ejemplo, las horas hombre que yo le estoy dedicando a la preparación, por ejemplo, de lo que yo voy a hacer. No estoy calculando costo como el costo del local que yo estoy pagando. El costo del agua, el costo de la luz, todo eso es costo. Entonces, un aspecto importante en los negocios es conocer el punto de equilibrio. El punto de equilibrio tiene que ver entonces con el precio del producto. ¿Cuál sería el precio del producto? Sin ganar y sin perder. Porque una vez que yo tengo ese numerito, yo puedo entonces decidir cuál va a ser el precio del producto en base a la pregunta ¿cuánto quiero ganar? Pero si yo no tengo el punto de equilibrio, difícilmente voy a poder decidir el precio de mi producto. Entonces hay cosas básicas que necesitamos aprender, ¿verdad?, en el proceso de mejorar en el negocio. Entonces, este señor nos lleva a formularnos la primera pregunta: ¿qué sería nuestra vida si no tenemos el valor de iniciar algo? El valor de iniciar algo. Entonces, para los que estamos aquí, piensen en que si no hemos iniciado algo y lo que estamos ganando no es suficiente para las necesidades que tenemos, debemos entonces arrancar con algo de una manera consistente. Mendieta comenta la historia de Eliseo y la viuda que estaba desesperada porque no podía proveer para su familia. Esa viuda va donde Eliseo y le pide que la oriente, le pide que le ayude. Y viene Eliseo y le hace la pregunta: dime qué tienes en tu casa. Y entonces viene la mujer y le dice: pues no tengo nada. Entre paréntesis, ya todo lo había vendido para obtener dinero e ir sacando adelante a su familia. Pero se acordó y dijo: ay, tengo una vasija vacía. Se acordó que tenía una vasija vacía. Y entonces viene Eliseo y le pide que vaya donde sus vecinos y pida prestadas vasijas vacías y que las lleve a su casa. Y entonces sucede el milagro. Sucede el milagro. A esto le vamos a dar un nombre especial este día. Supóngase que usted en este momento está en una situación difícil y usted sabe que necesita generar ingresos o aumentar sus ingresos. Entonces, usted necesita en este momento lo que le vamos a llamar milagros provocados. Milagros provocados. Usted necesita, como la viuda de Eliseo, un milagro provocado. Y todos de alguna manera nos encontramos en un estado de necesidad. Y para nuestras necesidades,
todos necesitamos de mentores. Un mentor es un guía y maestro de la solución. Un mentor es una persona que tiene un poco más de conocimiento, de experiencia en relación con el tema del que estamos hablando. Entonces, en el caso de la viuda, el mentor era Eliseo. Y ella fue donde el mentor. Ahora, todos necesitamos de mentores guías. Pero también todos tenemos una vasija vacía en casa. ¿Cuál sería la vasija vacía en su casa en este momento? Me gustaría que me comentaran, me dieran ideas de qué representaría la vasija vacía en este momento. ¿Alguna idea? ¿Qué podría representar la vasija vacía? Entonces, recuerden que Eliseo le preguntó, ¿qué tienes? Y la pregunta es, ¿qué tienes que lo puedes transformar en dinero? ¿Qué tienen ustedes ahora en su casa que lo podrían transformar en dinero? Como la señora que hace tamales cuando necesita un dinero extra. Ajá, vaya, Fabiola Guerrero, ella Ajá. tiene la habilidad de hacer tamales. Y ella ya se especializó en hacer una tamaleada y hacer 400 tamales en una sola tamaleada. Y los vende a $20 la docena. Y una vez que los hace, ahí anda por internet mandándole información a todos sus clientes potenciales de que tiene tamales, tal día va a tener tamales, y recoge pedidos y hasta los lleva a la casa. Entonces, para ella, su vasija vacía pudiera ser eso que aprendió a hacer tamales. Y tamales que tienen mercado, que le gustan a las personas. Esa puede ser la vasija vacía. Ahora piensen, por ejemplo, en que ustedes tienen tantas cosas en su casa que por lo menos ya tienen un año de no haberlas usado. Hagan un inventario de cosas que tienen un año de no haber usado y esa podría ser un recurso que puede transformar en dinero. ¿Quién más iba a opinar, Nefi? Sí, doctor, dice hermana Ligia Rosales, quizás talentos que no sabemos cómo sacarles provecho. Y dice el hermano Jorge Vázquez, lo que está hablando usted, ropa, zapatos, otras cosas que no utiliza. Exactamente. Entonces, esas son sus vasijas vacías. Entonces, en este momento yo quiero que empiecen a pensar, ¿qué tienen en su casa que se puede transformar en dinero? ¿Qué tienen en su casa que se puede transformar en dinero? Ahora, imagínense, por ejemplo, que ustedes saben usar el internet. Tienen una computadora, tienen acceso a internet y saben entrar al internet y saben conectarse con otras personas en internet. Ese puede ser su vasija vacía. A mí me gusta mucho el tema de la segunda. Aquí en Utah, por ejemplo, hay dos segundas muy populares. Una de ellas se le llama el DI, el Desert Industries. En el Desert Industries, la gente cuando tiene algo que no lo necesita, lo va a donar. Y entonces esta es una tienda de segunda en donde las personas pueden ir a comprar a un precio muy bueno productos que ellos necesitan. Hay otra segunda tienda que se llama Savers. Bueno, hablando de Desert Industries, le llaman el DI, los días lunes, yo he observado que hay gente que abren a las 9 de la mañana y 10 minutos de las 9, ahí están las personas. Y cada una de esas personas ya tiene una idea clara de qué es lo que va a ir a buscar. Parece que los días lunes en la mañana es como que salen cosas nuevas y ahí están pendientes. Y un día me dediqué a observar qué es lo que la gente hacía. Abriendo, la gente sale como en carrera a ciertos lugares especiales. Y a mí particularmente me llamó la atención un grupo que salió corriendo a un área que se llama colectibles. Y descubrí una cosa interesante. Por ejemplo, descubrí que hay personas que llegan a esta tienda de segunda a buscar oro. Y esa es su especialidad, el oro. Ven qué cosas de oro hay que estén vendiendo, las compran y lo más simple, y salen de ahí
y se van a un pawn shop, ajá, a una tienda de estas de empeño, y venden el oro ahí. Y lo normal es que el precio del DI del oro y del Saber en comparación con el precio que pagan en este lugar por comprar oro es como un 30% de diferencia. Entonces las personas con solo ir a comprar el oro ahí y luego ir a revenderlo al otro lugar ya obtuvieron un 30% de ventaja, de beneficio. Otro grupo de personas que me llamó más la atención fue un grupo de personas que andan con sus carretillas y se van al área de libros. Y tienen un programa, no sé qué programa es, pero ellas cuando ven un libro interesante se lo pasan. Y ese programa les dice si ese libro es potencialmente, digamos, bueno o no para hacer negocio. Y descubrí que muchos de ellos lo que andan buscando son libros de segunda que se usan en la Universidad de Weber, que está cerca de allí. Aquí en Estados Unidos, un libro de los que se usan en la universidad es muy caro. Pero ellos van y adquieren libros usados. Ahí donde está hay muchos libros en los DI, pero ellos van específicamente buscando cierto tipo de libros, no todo tipo de libros. Y en cierto momento le pregunté a una de esas personas qué hacía con esos libros que estaba comprando. Y entonces lo que me explicó es que después de comprarlo, se iba a su casa. Y tiene una página de internet dedicada exclusivamente a vender libros usados para estudiantes universitarios. Entonces lo que esta persona hacía era simplemente llegaba a su casa y empezaba a tomarle fotos y empezaba a subir todos esos libros que había adquirido. De repente empezaban a llegar la gente interesada. Él tenía ya su sistema para cobrarles con tarjeta y él usaba el correo normal para mandarles los libros. Y ese era su negocio. Y así como estas dos personas, he visto muchas personas que van a las tiendas de segunda específicamente a buscar cierto tipo de cosas. Hay gente mucho más especializada que incluso va a buscar en colectibles, va a buscar cierto tipo de productos. Hay gente que está muy informada, por ejemplo, sobre el tema de antigüedades, y que ahí van y van chequeando si la vacío o lo que sea es original, y en base a eso ellos deciden qué es lo que van a comprar. Y he visto gente que está ahí en colectibles, tiene el producto, alguna cosa antigua, ¿va? Y ya de un solo está hablando con un cliente potencial y le dice que tiene tal y tal producto y hasta lo negocia. Y en ese momento, ya que ha negociado un precio, viene, lo compren y se va y se lo lleva la persona con la que ha hecho negocio. Entonces, hay un número infinito de ideas, de negocios que están ahí. Pero si nosotros somos de las personas que solo nos movemos en los mares rojos, el problema, ¿cuál va a ser? Que solo se les van a ocurrir ideas que ya otros están haciendo. Y cuando solo se nos ocurren ideas que ya otros están haciendo, tenemos que competir con el precio. Tenemos que incluso rematar lo que estamos ofreciendo. Pero si nosotros somos capaces de pensar en ideas diferentes, en océanos azules, podemos empezar a hacer algo como en Ogden, una ciudad de aquí de Utah, hay un almacén que se dedica exclusivamente a vender ropa de segunda, pero ropa de segunda de marca. O sea, ese tipo de ropa de segunda que es cotizada y que es buscada. Aquí, por ejemplo, a los jóvenes particularmente, ustedes se dan cuenta que andan buscando ciertas marcas de zapatos, ciertas marcas de ropa. Y lo más interesante que yo vi en ese negocio era que la persona que tenía al frente del negocio tenía la habilidad de combinar. Combinar, por ejemplo, la blusa con la falda y los ponía afuera. Tenía ahí un lugar donde ponía las combinaciones y se veían muy bonitas. Incluso después de combinar, ella les tomaba fotos, tenía su página web y ahí estaba.
Ahí estaba poniéndolo. Incluso ofrecía que si le gastaban más de cierta cantidad, se los podía mandar, sin costo, sin el costo de transporte. Entonces, ese detalle de ser creativos es muy importante. Ahora, volvamos al caso de Eliseo. Dime qué tienes en casa, le pregunté a Eliseo. Y entonces ella le contesta que solo tiene una vasija vacía. Ya vimos que todos tenemos una vasija vacía en la casa y la tarea ahora es empezar a hacer un listado de las vasijas vacías que tenemos en casa que podemos transformar en dinero. Desde habilidades que no estamos usando, cosas, artículos o servicios que podemos prestar, que podemos ofrecer. Ahora, el otro elemento era una reserva de aceite. Todos tenemos una reserva de aceite en casa. ¿Qué representaría la reserva de aceite? ¿Comentarios? Pudiera ser algún fondo de ahorros. Para mí siempre esa es una buena reserva, mientras que arranca el negocio. Muy bien, Elizabeth, ese sería una reserva de aceite. Usted tiene un dinero ahorrado, ahí va, y usted ahí lo ha guardado, quiere decidir qué es lo que va a hacer con ese dinero. Esa sería una reserva. Pero también otra reserva podría ser la ambición. A veces el problema de nosotros es que somos conformistas, que nos conformamos con los ingresos que estamos teniendo y creemos que esos ingresos van a ser constantes, son una constante. Y no, cuando uno tiene un negocio, los ingresos que está teniendo son una variable. De repente algo puede suceder que va a afectar esos ingresos o para bien o para mal. O para bien o para mal. Entonces, veamos por ejemplo el tema de las casas. En 2008 en Estados Unidos, las casas se desplomaron los precios. Pero en 2022 se disparan los precios de las casas. Entonces de repente puede suceder algo que nos favorezca o que nos desfavorezca. Veamos, Nefi. Sí, quiero compartir algo que quizás no es un ejemplo propio, pero hoy el hermano Rafael Arauz me comentaba algo. Bueno, ayer me lo comentó. La esposa, aquí está la hermana Ana María Martínez de Arauz. Ella asiste a las ferias de emprendedores del Ministerio de Agricultura, Hacienda y todo esto. Sí. Entonces, ella ofrece productos como sorbetes, ahora se metió en los frozen y ahora que la época lo propicia, que en el país se dan las mangoneadas. Entonces, ella ya está colocada en estos lugares. Pero ayer me dijo, le estaba ayudando a mi esposa porque estaba pelando muchos mangos, porque se fue al Paseo del Carmen. O sea, salió de donde estaba ella ya situada y fue a buscar otra oportunidad en el Paseo del Carmen. Y ahora él me comentaba por la mañana, le fue muy bien a mi esposa ayer, me dice. Entonces ya llegó como a las 10, pero le fue bien, se fue todo. Entonces ella está creando una reserva de lo que estamos hablando en estos momentos, porque no se ha conformado con lo que ya tenía, sino que está viendo nuevas oportunidades también. Exacto, interesante. Interesante. Ahora, en el libro del Principito hay una enseñanza muy importante para nosotros en este momento. Dice, cito, Señor, enséñame el arte de las pequeñas cosas. El arte de las pequeñas cosas. ¿Cuál será el arte de las pequeñas cosas? ¿Comentarios? El arte de las pequeñas cosas. Piensen en las pequeñas cosas como una semilla, como una idea. Maestro, hay varias gente que se ha metido a lo de Uber o a lo de DoorDash. Esa es una pequeña cosa que donde solamente, pues si no tienes trabajo, no hayas cómo apoyar más después de tu trabajo,
yo conozco ya gente que es a lo que se dedica, a hacer Uber o DoorDash. Y sí les sale porque pues tienen su trabajo y están haciendo ya en tiempo libre algún otro cosa. Gracias, Ujú. gracias. El arte de las pequeñas cosas. Hace años me invitaron a dar una capacitación para personas que se dedican a recoger basura. Y básicamente la idea de los que habían organizado esa capacitación era ayudarle a esas personas a incrementar sus ingresos. Y entonces empezamos con esas personas a hablar de qué podemos hacer para que la basura produzca dinero. ¿Qué podemos hacer? Y entonces al final de esa tormenta de ideas que hicimos, construimos una palabra: reciclarte. Reciclarte. Acuñamos esa palabra y recuerdo en esa ocasión, el arte de reciclar la basura. Un tiempo después me invitaron a un canal de televisión. Y para mi sorpresa, cuando yo llegué al canal de televisión, vi que ese día las personas que habían estado antes de mí habían mostrado una cantidad de cosas que se puede hacer con la basura. Con el latón. Juguetes, por ejemplo. Juguetes de latón, aviones, trenes, etcétera, que estas personas estaban haciendo con materiales reciclados. Materiales reciclados. Ahora, cuando hablamos del tema de materiales reciclados, podemos ver que tantas cosas, usando un producto que ya terminó su ciclo, con la creatividad, podría convertirse en algo que fuera de interés. Por darles una idea, en la actualidad está de moda el que la gente ande pantalones blue jean, especialmente cortados. Ahora imagínense que está de moda y la gente paga, porque yo voy a ver los pantalones ahí cortados, que la gente está pagando por un pantalón cortado. Ahora imagínense con esa idea, con esa simple idea, ¿qué podrían hacer ustedes? Y otra vez estoy hablando de el arte de las pequeñas cosas. El arte de las pequeñas cosas. Entonces les dejo la tarea para que empiecen a pensar cómo hacer para que un producto que ya terminó su ciclo, revivirlo e incluso poder revenderlo y poder sacar una ganancia de él. Ahora, en el libro El Principito, la primera idea importante es esa: enséñame el arte de las pequeñas cosas. Pero la segunda idea importante del libro El Principito es esta: guárdame de la ingenua creencia de que en la vida todo debe salir bien. Creer que todo tiene que salir bien. Creer que a mí no me debe pasar lo que le llamamos fracaso. Ese es un pensamiento ingenuo. Es ingenuo creer que podemos alcanzar el éxito sin pasar por la experiencia del fracaso. Es ingenuo. Entonces, en este proceso de iniciar un negocio o mejorar el negocio que tenemos, no nos debe caber duda de que vamos a tener o a pasar por la experiencia de fracaso. Pero cada fracaso debe convertirse en un aprendizaje. En un aprendizaje del cual incluso puede salir algo mejor. Todos conocemos la idea de Thomas Alva Edison, quien creó el bombillo eléctrico y que los comentaristas decían que tuvo 1000 fracasos. Pero cuando le preguntaron por que para llegar a la bombilla eléctrica había tenido 1000 fracasos, él contestó que no era cierto. Simplemente el proceso de llegar al bombillo le llevó 1000 pasos. Por otro lado, aquí en Utah hay un famoso señor que todo lo que tenía era una receta de cocina para hacer pollo.
¿Han oído hablar del pollo Kentucky Fried Chicken? ¿Han oído hablar de esa marca? Pues bien, el señor que tenía esa receta era un señor que ya tenía como 65 años de edad. Cualquiera podía pensar que este señor ya no debería pasar por la idea, el iniciar un negocio. Pero él tenía una receta en la que creía. Y fue con esa receta al primer banco a solicitar que le financiaran un restaurante y lo rechazaron. Fue al 2, al 10, al 20, al 50, al 100, hasta que finalmente el banco 1001 aceptó su idea de negocios, le hizo el préstamo y con ese préstamo construyó su primer restaurante Kentucky Fried Chicken aquí en Utah. Ahí lo construyó. Ahora sabemos que esta es una franquicia. Es una franquicia muy grande. Pero ¿qué era lo que él tenía? Una receta. Una receta. Ahora piensen a quienes les gusta la cocina y están constantemente actualizando en el tema de cocina, cómo una receta podía ser la base de un negocio. Entonces, no le tengamos miedo al fracaso. Ahora, no tenerle miedo al fracaso implica correr riesgos calculados, ser audaces, ser audaces. Ahora entonces, pregunto, ¿qué necesito para triunfar en una idea de negocio? Con lo que he hablado hasta este momento, piensen en cada uno de ustedes y piensen en yo. ¿Qué necesito yo para iniciar una idea de negocios exitosa? Que me saque de la situación en la que yo estoy. ¿Qué necesito? Y quisiera que cada uno de ustedes a estas alturas reflexione. Reflexione en qué es lo que le ha estado impidiendo o iniciar o pasar al siguiente nivel en sus negocios. Y que puedan compartir aquí a los demás, porque puede ser que alguien más diga, exacto, eso me pasa a mí también. ¿Qué necesito para iniciar este proyecto con éxito? ¿Comentarios? A veces es la motivación para empezar. A veces, aunque uno ya tiene y sabe que sí puede, como que te falta la motivación. Interesante. La motivación. Bien, ahora entonces. ¿Sí? Yo considero que a veces lo que nos detiene es querer salir de nuestra zona de confort. Cuando ya estamos en una situación tranquila, digamos, ya no queremos hacer más. Eso nos detiene a veces. Gracias, gracias. Muy bien, muy bien. Ahora, ¿alguno de ustedes lo detiene la pena? ¿Oh? ¿Lo detiene la pena? Sí, ¿verdad? Algunos nos detiene la pena. Cuando yo era joven, era más aventado. Yo recuerdo que éramos tan pobres en la casa que para poder tener estreno en diciembre, nosotros teníamos una oportunidad de negocio, mi hermano y yo. Y la oportunidad de negocio era el Día de los Muertos. Entonces el Día de los Muertos, mi papá nos ayudaba con pinceles, pintura y todos los detalles y nos íbamos al cementerio. Pero ya en el cementerio teníamos que promovernos. Y para promovernos nosotros teníamos ahí en medio de toda la gente gritar qué es lo que ofrecíamos. Le limpiamos su sepultura, le repintamos las letras. Y yo me acuerdo de esa frase. Entonces, al principio a los dos nos daba pena, mi hermano y yo. Nos daba pena. Ese fue un primer. Pero nos sacudimos la pena y empezamos a gritar y a expresar que nosotros teníamos una oferta. El siguiente problema fue cuando la gente ya nos llamó a que le repintáramos las letras de sus tumbas. La pregunta, ¿y cuánto cobro? Y como nosotros no teníamos ni idea del punto de equilibrio, mi hermano tenía la mala maña de dispararse demasiado alto, cobrar demasiado.
Y yo me le quedaba viendo. Y cuando me le quedaba viendo, porque se había disparado, mi hermano entonces venía y se disparaba y cobraba demasiado bajo. Al otro extremo se iba. Entonces nosotros tuvimos que aprender a encontrar ese punto, el precio que la gente está dispuesta a pagar, pues, y encontrar también la manera de hacer las cosas para que la gente incluso nos recomiende, ¿va? Y el premio de hacer eso es que en Navidad nosotros estrenábamos camisas nuevas y estrenábamos pantalones, porque el Día de los Muertos nosotros habíamos ido y habíamos emprendido esa idea, ¿va? Entonces, yo quisiera en este momento que pensaran en algunos principios clave ya para ir cerrando esta conversación. Creo que Cristian tiene algo que decir. Sí, gracias, doctor. Estaba recordando algunos momentos en mi vida en que ha habido como gran necesidad, ¿verdad? Entonces, creo que cuando hay momentos de necesidad, surgen también ideas, ¿verdad? A veces son ideas de desesperación, por así decirlo, de que me acuerdo hace muchos años, yo estaba solo con mis bisabuelos y pues veía que no teníamos mucho dinero, yo no tenía trabajo y por ahí un amigo tenía películas usadas. Entonces yo le pregunté que qué iba a hacer con esas películas que tenía ahí tiradas y él me dijo, pues nada. Yo le pregunté si me las podía regalar. Él me dijo que sí. Entonces me fui a vender películas usadas a la calle. Y sí, daba pena, pero yo necesitaba comer. Entonces, quizás esa es, cuando hay una necesidad también surge, cuando hay una necesidad surgen las ideas, ¿verdad? Entonces, más adelante, bueno, comencé con eso y terminé comprando películas nuevas, ¿verdad? Ya vendía estrenos, ya no vendía películas viejas, ¿verdad? Eh, También con mi abuela, hace muchos años, yo también tenía pena de vender, ella vendía ropa interior y me acuerdo que pues a ella como que ya una señora y le compraban por ayudarle, pero yo andaba con ella y tenía que ofrecer también, entonces sí da un poco de pena, pero cuando la necesidad está es donde quizás tenemos que hacerle frente, ¿verdad? A esa, quitarnos la vergüenza, ¿verdad? Y Exacto. como mencionó el presidente Vázquez por ahí, Jorge, dijo que a veces nos conforman, ya cuando tenemos un empleo y ya, pues ya vamos pasándola, quizás ya se nos olvida eso, ¿verdad? Y ahí es donde tenemos que volver a emprender algo, ¿verdad? Exacto. Exacto. Gracias, doctor. Bien, quiero en resumen decir, va. Sí, 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 Nefi. Y también la hermana Julia había puesto, cuando hizo la pregunta, el dinero. También la hermana Ligia Rosales, perder el miedo al fracaso y la pena al que dirán del caso que exponía. Y como estaba diciendo el hermano Cristian y otros han opinado, yo creo que a veces es el temor al fracaso, cómo me va a ir. Yo recuerdo que en una ocasión que mi esposa aprendió a hacer los escabeches de mi mamá, en una ocasión estábamos pasando una situación muy difícil y ella me dijo, ¿y si pruebo a hacer escabeches? Eh, ¿Qué tal nos va? Y entonces ella comenzó a hacerlos y ya cuando los hizo, fuimos a buscar el envase y ahora venía el problema más grande, que era ir a venderlos. Y entonces los dos nos volvíamos a ver quién lo va a hacer. Y yo recuerdo que yo le dije, bueno, tengo que perder la pena hacerlo. Y llevé todos los botes de escabeche y me fui caminando y se iba atrás de mí mi hijo Alejandro y se fue el primo de ella y me decía, Daniel, ¿de verdad vas a vender escabeche? Sí, le digo yo, da más pena hacer otras cosas malas que ir a vender. Entonces comencé a proponerlo y para la sorpresa fue que cuando yo regresé a la casa había vendido todos los botes de escabeche y después comenzaron a preguntar si vendíamos, si seguíamos vendiendo los escabeches. Es de ahí que ha salido la idea de poder crear un negocio como Cabeches con la inicial de mi esposa y poder tener ese emprendimiento. Entonces, yo creo que sí, la pena debemos de perderla. Eso me llevó a trabajar en ventas, en el rubro de las ventas
y he vendido productos como Coca-Cola, como Kimberly Clark, Pozuelo, Kellogg, productos de muy buena marca. Entonces, ¿y por qué no podemos llevar esos productos con esas buenas características que nosotros mismos la vamos a impulsar y a promover? Entonces, realmente depende de cada uno de nosotros y la determinación de salir adelante es lo que nos va a llevar a superarnos. Gracias. Gracias, gracias. Ahora entonces quiero que anoten estas competencias que vamos a trabajar en nosotros como emprendedores. En un estudio importante que se hizo sobre los emprendedores exitosos, se definieron ciertas competencias que todo emprendedor para tener éxito debe desarrollar. La primera competencia es aprender a buscar información. Aprender a buscar información. Mucha de la información que nosotros necesitamos para nuestro negocio ya está allí. Está en Google. Solo es cuestión de ir a buscarla. Incluso hay gente que ha tenido éxito en eso, que ahí está en YouTube enseñándonos. Simplemente lo que tenemos que aprender es a buscar información focalizada, es decir, de acuerdo a lo que nosotros queremos, buscar ese tipo de información. Marlis Mejía tiene algo que compartir. Segundo, metas. Fijarnos metas. Fijarnos metas. Este día yo voy a dejarles una tarea. La tarea es que consigan $1. Quiero pedirle a todos los que están aquí que consigan $1. Si no lo tienen, vendan algo, pero consigan $1. Y este entonces es el proyecto del dólar. Y vamos a pensar no en tiempo, sino en ciclos. El ciclo 1, la tarea es que una vez que tengan ese $1, ustedes piensen en una idea de negocio para convertir ese $1 en $2. En el momento en que ustedes han logrado la meta de convertir $1 en $2, han completado el ciclo 1. Han completado el ciclo 1. Luego, entran al ciclo 2. La meta, convertir $2 en $4. Y otra vez tienen que pensar en algo para convertir $2 en $4. Puede ser que a mí se me ocurra, voy a ir al DI, voy a comprar un libro en $2 y lo voy a vender en $4. Por ejemplo, esa podría ser una idea. Cuando lo hayan logrado, entramos al ciclo 3. En el ciclo 3, la idea es convertir $4 en $8. Y otra vez, pensar cómo esos $4 hacer algo que produzca $8. El ciclo 4, convertir los $8 en $16. Y finalmente el ciclo 5, convertir $16 en $32. Cuando ustedes hayan alcanzado el ciclo 5, y yo no le estoy poniendo tiempo, ustedes podrían lograr los 5 ciclos en un día, o en una semana, o en un mes. Pero ya es cuestión de ustedes. Pero la idea es que empecemos a trabajar en base a ciclos. Cuando ustedes hayan alcanzado el ciclo 5, me van a mandar un correo. Yo les voy a poner aquí en el chat el correo en el que se van a estar comunicando conmigo. Le voy a poner ese correo. Mi correo con el que vamos a estar en contacto se llama Acción Consultores. accionconsultores@gmail.com. Entonces, cuando ustedes han completado esa tarea, me van a enviar al correo de Acción Consultores, me van a enviar meta alcanzada. Meta alcanzada. Y cuando ustedes me manden a ese correo meta alcanzada, yo les voy a mandar un documento en PDF. Ese documento en PDF puede transformar la vida de su familia.
Ese documento en PDF trata de un argentino, un economista argentino, que se enfrentó a la pregunta de sus hijos: y papá, ¿y qué nos vas a dejar de herencia? Y la respuesta que le dio a los hijos es: les voy a dejar $1.000.000. Y los hijos ya adolescentes, emocionados porque su papá le iba a dar $1.000.000, y hoy en la noche se los doy, les dijo. Esa noche imagínense los hijos esperando recibir $1.000.000. Y todo lo que hizo el papá fue, usando un concepto que se llama interés compuesto, les entregó un plan para transformando lo que le vamos a llamar capital semilla. Él les dio a sus hijos una cantidad de dinero. Esa cantidad de dinero le vamos a llamar capital semilla. ¿Cómo con ese capital semilla, siguiendo un esquema de interés compuesto y poniendo a trabajar lo que son los mares azules, las ideas de negocio, él les demostró que en X cantidad de ciclos ellos podían alcanzar $1.000.000. Y los dejó picados, motivados, para que ellos, en vez de gastarse ese dinero que le estaba dando, empezaran a pensar en el ciclo 1 y cómo pasar al ciclo 2 y luego al 3. Entonces, quienes completen la tarea, les voy a mandar ese PDF para que ustedes lo estudien, lo apliquen en ustedes y a la vez hagan lo mejor que puedan hacer con sus hijos. Les enseñen ese método para que ellos ya puedan comenzar un negocio propio. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Entonces decíamos, la primera competencia importante, aprender a buscar información focalizada. La segunda, fijar metas. La tercera, planear, hacer planes de acción. La cuarta, aprender a conversar. Aprender a conversar, ¿para qué? Para buscar información o para contactar clientes potenciales. Yo le llamo a eso aprender a conversar para la acción. Las personas que aprenden a conversar para la acción, les voy a decir las cosas importantes que aprenden a hacer. Aprenden a pedir, aprenden a hacer promesas y aprenden a hacer ofertas. 3 cosas importantes para las que ustedes tienen que aprender a conversar. Aprender a conversar para hacer pedidos, promesas y ofertas. Las personas más poderosas del mundo son las que saben abrir esos 3 tipos de conversaciones. Hacer pedidos, promesas y ofertas. Y le voy a agregar un apellido a la tercera palabra, a la palabra ofertas. Aprender a hacer ofertas que seducen. Ofertas que seducen. ¿Qué es una oferta que seduce? Usted le dice a una persona, te voy a dar tal cosa y tú a cambio me vas a dar esto. Una oferta que seduce es aquella a la que la otra persona no le puede decir no. No le puede decir no. Entonces, usted de que hace la oferta al otro, ya sabe que el otro le va a decir que sí. Y esa es una oferta que seduce. Porque es una oferta a la que el otro no se puede negar. Entonces, ese es un aspecto importante. Las conversaciones para la acción. La otra, aprender a identificar oportunidades de negocio. Aprender a ver océanos azules. Aquí hay una oportunidad de negocio. Aprender a ver. Normalmente, para aprender a ver las oportunidades de negocio, deben recordar que hay 2 actores en un negocio. Un proveedor y un cliente. El proveedor es la persona que tiene una oferta, que tiene algo por el que el cliente está dispuesto a pagar. Entonces, como proveedores, ustedes van a empezar a ver qué pueden ofrecer. Y a la vez empiezan a identificar quiénes son sus clientes potenciales. Un conjunto de clientes le vamos a llamar mercado. Entonces, el proveedor es el emprendedor. Y los clientes son el mercado.
Y entonces, identificar oportunidades de negocio tiene que ver con empezar a ver a los clientes y los negocios potenciales que yo puedo hacer con esos clientes. Por ejemplo, Sandra es muy buena para conversar, pero ahora quiero que haga conversaciones para la acción. Cada cliente que llegue empiece a preguntarle qué más le podría ofrecer, que no le está ofreciendo en ese momento. Y empieza a tomar nota. Empieza a tomar nota, porque cada nueva idea que le den los clientes va a ser una oportunidad de negocio que puede agregar a su negocio actual. 6. Aprender a correr riesgos calculados. El emprendedor es una persona que corre riesgos, pero riesgos calculados. Y luego, un principio importante, aprender a simplificar al máximo, no complicar las cosas. Aprender a simplificar su vida, sus decisiones, el uso del tiempo. Y finalmente, aprender a cumplir y producir satisfacción. Porque cuando yo cumplo y produzco satisfacción en la otra persona, lo que yo estoy haciendo es abriendo la puerta para nuevos negocios. Hay alguien que ha hablado de un concepto que se llama el factor multiplicador del cliente satisfecho. Y hace la pregunta, ¿cuántos negocios puede abrir o ampliar un cliente satisfecho? Por ejemplo, si yo voy al negocio de ustedes y salgo satisfecho, ¿cuántas veces puedo regresar? Y ese es el factor multiplicador del cliente satisfecho. Pero si yo, por ejemplo, quiero ser demasiado listo y no le doy al cliente lo que le ofrecí y le cobro incluso más, ahí va a terminar mi negocio, porque la persona no va a regresar. Y el negocio básicamente consiste en que la gente esté regresando, me esté compartiendo con otras personas, otros clientes. Ese es el gran negocio, ¿va? Para que este se vaya expandiendo. Entonces, después de esta clase, a continuación, yo voy a subir 4 videos que por el tiempo no los pude presentar, pero que ustedes los van a poder ver en el grupo Aicia Network. Entonces, entran al grupo Aicia Network y lo ven ahí, o entran al canal de YouTube o Vía Realidades y los ven ahí. En cualquiera de los dos lados los pueden buscar. Y entonces, de esa manera, ustedes estarían completando la tarea de este día. Y no olviden, en la próxima semana, el próximo domingo, no olviden la tarea del dólar. La tarea del dólar. Y si ustedes durante la semana ya han completado esa tarea, se conectan conmigo al correo y yo les mando ese PDF que puede cambiar la vida de su familia. ¿Preguntas? ¿Sí? Espero motivarlo y que ninguno de ustedes vaya a faltar. Y si es posible, inviten a alguien más que pueda necesitar esto para el próximo domingo a las 5 de la tarde. Bueno, entonces terminamos aquí. Ha sido un gusto y nos vemos el próximo domingo. A todos solo solicitarles Muchas nuevamente. gracias. Bueno. Solo solicitarles nuevamente.